¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Nos encontramos con el gran Juan Carlos Monedero para platicar sobre José Mujica, Pepe Mujica, quien lamentablemente falleció el día de ayer. Mi querido Juan Carlos, siempre un placer recibirte. ¿Cómo estás? Bien, tristes, tristes. Ha sido una pérdida no por esperada menos dolorosa, ¿no? Porque son políticos de otra época, son políticos que miras en el horizonte presente y dices, no hay mucha gente de esta talla, ¿no? Entonces su ausencia, bueno, pues no deja de ser, pues triste. ¿Qué rescatarías de José Mujica? Yo escuchaba voces que decían un guerrillero que dignificó la política, oye. Es un personaje plural, es un personaje que, fíjate, desde la lectura que yo hago de las necesidades de reinvención de la izquierda en el mundo, él representaba las tres almas que yo siempre reclamo que hay que volver a reconciliar. Él era un revolucionario que pasó una buena parte de su vida, ¿no? Más de 13 años en la cárcel, con unas condiciones durísimas porque estuvo en la lucha armada, fue Tupamaro y puso el cuerpo y tomó las armas, ¿no? para construir la democracia en México. Él fue un rebelde, es decir, fue una persona que creyó en la horizontalidad de las relaciones, fue una persona que de alguna manera anticipó, ¿no? lo que luego sería el zapatismo en México, entendió la política de una manera deliberativa, dialogada, menos guiada por los principios clásicos del leninismo, verticales, ¿no? Entonces siempre tuvo ese elemento horizontal propio de los rebeldes y también fue un reformista, en la medida en que fue una persona que pasó por prácticamente todos los estatutos institucionales de Uruguay cuando entendió que la pelea tenía que ser en las urnas y por tanto fue diputado, fue senador, fue ministro y fue presidente del país. Estas tres almas, conjuntadas con inteligencia, con socarronería, con un buen olfato, con un discurso muy popular, con una enorme coherencia entre lo que decía y lo que hacía, y con continuidad también en el pensamiento, que no hay muchos líderes que puedan expresar, ¿no? Esa, esa continuidad en el pensamiento. Bueno, construyó una persona que nos deja un legado pues, de referencia, ¿no? Es decir, que cuando uno mire en la línea de la historia, ¿no? y uno intente saber dónde nos queremos colocar, bueno, pues sabemos que en esa línea de la historia, ¿dónde está el Pepe Mujica? Y por tanto podemos también interrogarnos a nosotros mismos dónde nos queremos ubicar, ¿no? Ya digo, no es muy fácil que en este siglo XXI uno busque referentes políticos con los cuales uno se encuentre a gusto, ¿no? Con los cuales uno puede llevar una franela, una camiseta. Y el PP es uno de ellos. Y fíjate que creo que es muy importante, van a intentar presentarlo ahora descafeinado, desdentado, como hicieron con Mandela, ¿no? Olvidando que fue un tipo que estuvo en la lucha armada, que fue un Tupamaro, ¿no? Y van a intentar presentarlo, bueno, como en estos últimos años, una persona que ya no estaba en la política institucional, una persona que ya se había despedido, una persona que estaba como intentando construir un relato de dignificación de la izquierda que va a utilizar la derecha para decir, veis, tenéis que ser pobre como él, tenéis que ser resignados como él, tenéis que aceptar las cosas del mundo como él, tenéis que ser pacíficos como él, tenéis que vivir en condiciones de estricta pobreza como él. Es decir, van a construir un relato que sin ser cierto, van a querer usarlo para que las mayorías del mundo se resignen con lo que tienen. Es decir, una manipulación de la esencia real de la lucha por parte de José Mujica, que como dices, comenzó con las armas, comenzó yendo en contra de ese mismo sistema que ahora quiere manipular el entorno. Claro, y además él no, él odiaba que dijeran que él era pobre, ¿no? Y él no era pobre cuando menos por dos razones. Una, como él decía, porque pobre es el que le parece poco lo que tiene y necesita más y por tanto tiene una sensación de, de ausencia. Si tú estás conforme con lo que tienes, no puedes ser pobre. Y él estaba conforme con lo que tenía y es verdad que tenía una comprensión austera de la vida y no necesitaba
un carro muy grande para que los vecinos le dijeran qué carro tienes, qué gran camioneta tienes. Eso le parecía estúpido, ¿no? El carro le servía para ir a donde quería ir, para ir a Montevideo, para moverse donde él se movía y no necesitaba un carro más grande. Eh, no necesitaba un piso, una finca, algo más de lo que tenía. Él tenía la tierra que necesitaba, él tenía el espacio material que necesitaba y se encontraba muy a gusto con la casa que tenía, ¿no? Si él hubiera querido otro tipo de casa, pues a lo mejor se lo hubiera podido permitir, pero no quería, no lo necesitaba. Y creo que también es importante, él podía permitirse lujos que quería. Y creo que es muy importante frente a esa gente que dice, no, es que era pobre, no, al Pepe le gustaba más un whisky bueno que un whisky malo, y un vino bueno que un vino malo, y una buena comida que una mala comida. Esa estupidez de que a la gente de izquierda nos gusta lo malo, ¿qué tontería es esa? Al revés, peleamos políticamente para que todo el mundo tenga un acceso a las cosas buenas de la vida, ¿no? Entonces, confundir la austeridad, ¿no? O la sobriedad con una suerte de condición monástica, como si hubiéramos hecho votos de pobreza, no. Eso igual los curas y no todos, ¿no? Francisco sí lo hizo, ¿no? Pero, y parece que Prevost, León XIV, también ha hecho ese voto. Sabemos que él ha hecho el voto de pobreza y que lo ejerce, ¿no? Pero los que no lo hacen, que la izquierda no son misioneros que tienen que pasar hambre, ¿no? Para desarrollar su lucha política. Y el PP, por eso decía, no, no me llamen a mí pobre porque están mintiendo. Servir mandando, decían por ahí, querido Juan Carlos, algo que a muchos políticos les da terror en realidad. Claro, es la parte esa rebelde que te decía, ¿no? Es la parte de horizontal, de quien está con el pueblo, de quien, como decía Frei Beto, prefiere equivocarse con el pueblo que acertar sin el pueblo. Y eso es una cosa, Jesús, que se aprende. Hay una parte de la política hoy en día donde los políticos creen que están salvando al pueblo, donde los políticos se deben más a su partido que al pueblo al que quieren representar. Están más metidos en un mundo paralelo de los parlamentos, las televisiones, los periodistas, las reuniones, los encuentros internacionales, y no tienen tiempo para el pueblo. Y eso el pueblo lo nota. El pueblo nota, ¿no? Cuando hay un político que es popular y quien no lo es, quien le molesta estar con la gente y quien al revés, quien quiere estar con la gente, quien dedica su tiempo a recorrer el país y a juntarse con los sectores populares y quien prefiere no hacerlo. Y en ese sentido, el PP, como le pasa a López Obrador, de una manera muy clara, ¿no? Son gente nacida de los sectores populares, son políticos que nacen desde abajo. Y por eso te decía que la política, en tanto en cuanto se va entregando más a spin doctors, a consultores, y menos a gente que le entra por los poros, ¿no? La necesidad de trabajar con y para el pueblo, eh, pues este tipo de personas, claro, tienen una parte que es como exótica. Imagínate que Pepe Mujica debía ser el terror de los spin doctors, ¿no? O sea, Pepe Mujica debía ser el terror del consultor que le decía, no hagas esto, vístete de esta manera, peínate, ponte bien el bigote, habla más deprisa, selecciona los mensajes, no hables tan despacio, no digas cosas de ti malas, ¿no? Pues pese a hacer todo lo contrario de lo que le decían los consultores, estos que cobran un platal, pues ganaba, ¿no? Y sobre todo generaba un ánimo, pues, muy poderoso en sectores con los cuales cada vez la política tiene más dificultades para llegar, como son los jóvenes, ¿no? Ya te digo, hay detrás una manera diferente de entender la política, ¿no? Desde lo material, que por supuesto está la lucha armada, pero también está la confrontación, está las marchas, están las manifestaciones, están las huelgas, está haber mamado, ¿no? El pueblo y sus expresiones más directas políticas. Mientras que si tú vienes de la universidad, has trabajado solamente en partidos políticos, te relacionas a través de los medios de comunicación, tienes siempre asesores, trabajas en instancias internacionales.
te pilla lejos el pueblo, incluso es bastante probable que el pueblo te moleste. Y eso no creas que es falso, ¿no? Yo sí que esto lo pude hablar en alguna ocasión con el Pepe, o sea, políticos que quieren al pueblo para que les adore, para que les jalee, para que les canten y les coreen lemas, ¿no? Y esos políticos existen, yo los he conocido en España, ¿no? Mientras que hay otros líderes que están con el pueblo porque es donde se encuentran a gusto. Oye, la izquierda en este momento, ¿tú ves una izquierda precisamente que pueda tomar de referencia a José Mujica o ves una izquierda que se aleja precisamente del mismo? ¿Cómo ubicas a la izquierda en torno a la figura de José Mujica de la actualidad? ¿Sabes qué ocurre, Jesús? Que la izquierda es muy rehén de los ciclos electorales, es muy rehén del resultado en el corto plazo y por tanto, en ese resultado en el corto plazo necesita resultados inmediatos. Es como le pasa a los gerentes de los fondos de inversión, ¿no? Que les colocan a gestionar algo, da igual que sea una fábrica de salchichas o un hospital, y lo gestionan igual para poder presentar resultados que generan beneficios en el corto plazo, ¿no? Mientras que Pepe Mujica es un político de largo plazo, del medio plazo, de largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que es un tipo de político que para mí es esencial porque es la garantía de continuidad de, de la política, pero encaja mal con la actualidad. Fíjate que Pepe Mujica tiene algo de sabio chino, ¿no? Es decir, con esa manera de hablar, ¿no? Pausada, con esa lengua afilada, con esas metáforas, ¿no? De sentido común intemporal, se parece, ¿no? A esos dichos chinos, ¿no? Que te hacen pensar. Entonces, hay una cosa que dicen en China mucho y que yo no la veo en el mundo occidental, ni en América Latina ni en Europa. Y es una frase que enuncia, esto lo va a solventar la siguiente generación. Que es una frase que lo que quiere decir es que tenemos que sentar las bases para que se vaya solventando, pero ahora no se va a poder hacer, porque las contradicciones son muy grandes, porque o hay heridas abiertas o las circunstancias lo impiden, pero vamos a ir poniendo los peldaños para que la siguiente generación lo solvente. No se va a poner la medalla el que va a ayudar para que la siguiente generación lo pueda solventar, pero entienden que su obligación es poner los peldaños. Hoy tengo la sensación de que los políticos, lo que ellos no pueden redituar, lo que ellos no pueden presentar como un logro personal, no les lleva a perder su tiempo. Y por tanto no van a dedicar esfuerzos para algo cuya resolución va a venir en otro momento y con otros políticos. Creo que el Pepe Mujica es otra manera de entender las cosas. Fíjate que el, el López Obrador, que en un momento determinado empieza a prestarle mucha atención a Morena, al partido político que en algún momento había desechado, y había dicho, como sigan ustedes peleados, me voy a otro partido, ¿no? Él se da cuenta de que hace falta un elemento de continuidad. Y ese elemento de continuidad lo tiene que dar Morena como partido en movimiento, es decir, como partido que gana elecciones, que se organiza, que tiene elementos de disciplinamiento, ¿no? Para que haya una cohesión dentro del partido, pero que también es movimiento para que esté en la calle, en los barrios, en los lugares de trabajo, en las universidades, en los colegios. López Obrador se da cuenta que hace falta un elemento de continuidad y lo tiene que tener el partido porque si no hay continuidad, no hay posibilidad de que se transformen las cosas. En esa dirección yo creo que Pepe Mujica siempre entendió, y lo dijo en sus mensajes, ¿no? Sobre todo a los jóvenes, yo me voy, pero tomen ustedes la bandera. Somos un pequeño destello en la historia de un país, ¿no? Desaparecemos y te lloran 3 días y la vida sigue, ¿no? 3 días a quien le lloren 3 días, ¿no? Entonces, si realmente tienes una voluntad política, si realmente eres una persona política y por tanto tienes en la cabeza las necesidades del país y por tanto su proyección, pues sabes que lo mejor que puedes hacer es, como decía Miles Davis, tocar una nota que haga que la siguiente nota sea maravillosa. Y yo creo que eso es el Pepe Mujica. Una persona que no era una persona que quería su reconocimiento, no era una persona que quería que le dijeran qué grande eres.
Claro que tenía su ego, claro que tenía su cosquilleo interior, ¿no? Y le gustaba pues que le respetaran y ser querido, ¿no? Pues como todos, ¿no? Queremos que nos reconozcan los nuestros. Pero yo creo que él no sacrificó nunca nada para ser reconocido, no sacrificó su línea ideológica para que no se metieran con él, no sacrificó su coherencia personal para que le aceptaran, ¿no? Es verdad que todas estas cosas, Jesús, son más fáciles en países chiquitos. Fíjate que esta concepción que yo tengo en la cabeza del partido movimiento, pues funciona, por ejemplo, en el País Vasco, porque es un lugar chiquito, ¿no? Más grande o más o menos igual que el Uruguay, ¿no? Eh, pero no deja de ser un referente importante, ¿no? Esta idea de que hacemos política para la gente, que la hacemos dialogando, que sabemos que a veces hay que hacer las cosas poco a poco, que hay que cruzar el río tanteando las piedras, como dicen los chinos, que es una frase que ya digo que parece que la ha dicho el Pepe Mujica, pero que necesitamos en la cabeza tener un referente revolucionario de transformación radical, que sabemos que el capitalismo nos va a llevar a la guerra, ya a la devastación medioambiental, ya migraciones desesperadas. O sea, todo ese catálogo de un revolucionario lo tenía claro. Pepe Mujica, sobre todo porque cuando caen compañeros tuyos en la pelea, tú no puedes nunca ya renunciar a lo que has sido, ¿no? Eso está ahí perenne. Ya digo, eres reformista porque, y esto es un mensaje para toda América Latina, no basta estar solamente en los movimientos, no basta estar en la protesta, hay que asumir el poder institucional. Hay que ser alcaldes, hay que estar en los estados, hay que estar en los parlamentos, hay que hacer las leyes, hay que gobernar los países. Y tenemos que ser también rebeldes, ¿no? Hay que entender que en el siglo XXI, fíjate que esto es una cosa que devuelve a la lógica política el desarrollo tecnológico. Siempre la política expresa el desarrollo tecnológico de cada época. Entonces, ¿cómo vamos a tener las mismas formaciones políticas en el siglo XXI cuando estamos en la era de Internet, en la era de las comunicaciones inmediatas, de la participación? Los partidos tienen que ser otra cosa, por eso tenemos que inyectarles rebeldía y por eso el partido tiene que ser un partido movimiento como entendía muy bien el PP. Oye, finalmente, Juan Carlos, y agradeciéndote siempre de verdad estos minutos, esa figura de guerrillero de José Mujica, de político de José Mujica, ayuda a dignificar también y a contrarrestar esa satanización que la derecha siempre ha hecho de los guerrilleros y de las guerrilleras, poniéndolas como personajes, como los villanos del cuento, cuando en realidad pues serían en muchos casos motivo de orgullo y de admiración de las poblaciones. Pues eso son construcciones que se tienen que ganar los pueblos. En España los que atentaron contra Franco son olvidados, cuando no demonizados, mientras que en Alemania los que atentaron contra Hitler son héroes nacionales, ¿no? O en Checoslovaquia, contra Heydrich. Pues son construcciones que hay que hacer, son relatos que hay que hacer y que están pendientes, ¿no? Guerrilleros, mira, Chávez. Gustavo Petro, Dilma Rousseff, Álvaro García Linera, Carlos Pizarro, Pepe Mujica, Lucía Topolansky, la cual la mandamos un abrazo, ¿no? Porque echamos de menos al Pepe, pero la que tiene hoy un vacío irreparable es ella, ¿no? Entonces, o sea, la lucha guerrillera forma parte de la lucha por la democracia en nuestros países. La lucha antifranquista es la que trajo la democracia. ¿Cuál es el problema? Que la derecha en España, pues estaba defendiendo el franquismo. Y por tanto, si tú defiendes a la lucha antifranquista o la lucha guerrillera en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, pues estás de alguna manera legitimando a los que peleaban contra los abuelos o los padres de los que hoy dirigen la derecha en nuestros países, ¿no? Entonces, yo creo que, como bien dices, reivindicar la condición guerrillera es reivindicar la condición de quienes hicieron política y en cada momento, como te decía, en algún momento son revolucionarios, en otro momento son reformistas, en otro momento son rebeldes y pelean con esa complejidad que tiene la política, que es un poco la inteligencia que tenía el PP.
Recuerdo que cuando yo fui a verle en una de las veces, ¿no? Que cuando estábamos montando Podemos y yo sabía que la complejidad de la izquierda en España, con elementos territoriales, con una extrema izquierda trotskista, con una parte más derechista que venía del PSOE, pero que había dejado el PSOE por la corrupción, el Partido Comunista, era como muy complejo y estaba convencido de que había que hacer un frente amplio, ¿no? Y dije, quien me tiene que dar la clave es el PP, ¿no? Entonces aproveché un viaje que estaba en Buenos Aires, él había leído un libro que ya había escrito y quería también conocerme y quedamos, ¿no? Y recuerdo que le pregunté, Pepe, ¿cómo montamos el Frente Amplio en España? Y recuerdo que me agarró del hombro y me dijo, Monedero, el Frente Amplio es más amplio que frente, ¿no? Fíjate cómo resumió en una frase, pues, la complejidad de la política. Es decir, parece que el Frente Amplio, que todo es, qué fácil está todo. No, la política es profundamente complicada porque la hacemos seres humanos que somos profundamente complicados, ¿no? Y uno de los elementos centrales es quién construye el relato. Fíjate que una de las grandes discusiones que se abre ya hoy, y espero que el MPP, el partido que fundó con los Tupamaros, el Pepe Mujica, esté ya escribiendo el legado, porque si no lo va a escribir la CNN. Y va a presentar a un Pepe Mujica como quisieron presentar a Nelson Mandela, que era un guerrillero también, que lo metieron en la cárcel acusado de terrorismo. Y lo quisieron presentar como el buen negro, ¿no? Que se resignaba. Y van a querer presentar al Pepe Mujica como el pobre que se resignaba con su pobreza, el hombre lleno de bonomía y de diálogo y que nunca quería conflicto. No, era un guerrillero que hizo política para cambiar su país, que soñaba con la unidad latinoamericana y que, y que sabía que enfrentar el reto de la unidad latinoamericana era enfrentar tanto las oligarquías uruguayas y a las oligarquías latinoamericanas como a los Estados Unidos, y no tuvo miedo. Quizá su mensaje principal, que es el que va a quedar para siempre, es ese mensaje a los jóvenes. No tomen las armas, porque no es momento de tomar las armas, no tiene sentido, pero hagan todo lo demás. Si quieren un país que se parezca a lo que ustedes desean, peleen por ese país. Politícense, muévanse, pongan el cuerpo, reúnanse, sean conscientes, militen, organícense y no tengan mandíbula de cristal. Si se caen, levántense, vuelvan a pelear. Te caes, te levantas, peleas, luchas, ganas, pierdes, te caes, vuelves a pelear. Como mensaje de que cuando uno decide estar en el mundo, en el lado de los buenos, de Espartaco, de Tupac Katari, de Tupac Amaru, de, de los libertadores, de Zapata, de Villa, de Madero, de los republicanos, de Lorca, de las Trece Rosas, y no de todos los que están en el otro lado, si quieres estar del lado del Pepe Mujica, hay que pelear constantemente y con alegría y con esperanza. Y yo creo que ese legado hermoso del Pepe Mujica nos va a acompañar. Mi querido y admirado Juan Carlos Monedero, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos y que de verdad nos permitas aprender de ti aquí en la comunidad. Muchas gracias, querido. Un abrazo muy fuerte para ti y para tus oyentes. Hasta pronto.